Ivana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carmen. Es un gusto. Bueno, también para nosotros y bueno, un tema que nos afecta a A todos, ¿no? todos. A todo el país, a todas las actividades, a todos Mm. los trabajos, porque bueno, 6% en enero y casi un 98,8%, casi un 100% Casi en un lo que va del 100%. año, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hermoso regalo de San Valentín hoy. Sí, sí, qué caro que debe ser estar enamorado hoy, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí, sí. saldrá un ramo de flores? Mira, he escuchado hoy que el precio de una orquídea estaba cerca de los, no sé si era de los 15.000, de los 10.000. No, Encima hay una distorsión de precios que uno lo que pierde es las referencias. Lo que uno ve es exactamente. que todo el sistema de precios relativos de la economía, que es sumamente importante para tomar todas las decisiones de consumo, de inversión, de ahorro, se te van porque es, digamos, uno de los impactos que tiene estas, estas situaciones Mm, de alta inflación es que, haciéndotelo llano, te revientan el sistema de precios. absolutamente. Y Entonces, sí, uno encuentra precios absolutamente ilógicos, que una campera sale como un alquiler o una moto, un celular sale como 3 alquileres, o sea, es una cosa que, sí, sí, bueno, sí, es una locura. Y ni hablemos de cosas de extrema necesidad como son los medicamentos, por ni ejemplo, hablar, o la ni comida, hablar. lo Sí, sí, mínimo, sí. la canasta básica. Sí, igualmente este índice del 6%, lamento mucho por ahí decirlo, pero no es algo que nos sorprenda el número, Mm, digamos. Lamentablemente empezamos a acostumbrarnos, ¿no?, a estos datos. Es lo que casi todas las consultoras rondaban entre un 5,7, un 6 y algunas más del 6. claro. Esto, en cierto modo, digamos que, bueno, se explica uno, hay un componente estacional, que es el tema del Mm, turismo. Eso, como hay más demanda, presiona sobre la oferta y bueno, eso digamos que tiene un traslado a precios. Después lo que tuvimos fue que todos los acuerdos o que el acuerdo de precios regulados que se acordó con el Fondo Monetario, recordemos, combustibles, prepagas, luz, gas, agua, transporte, se fueron resquebrajando y tuvieron un aumento casi del 8%. Así que ese es otro ítem más que nos impactó sí. fuertemente y que viene a revertir esa tendencia, entre comillas, muy pequeña que hubo a la baja en diciembre. Eh, Después, bueno, lo que todo el mundo sabe, el tema de la sequía, el impacto, digamos, que eso tuvo en la carne. Recordemos que un índice de precios es un índice promedio, ¿sí? Eso es lo que en promedio subieron los precios de una determinada canasta de consumo que incluye bienes y servicios de una familia tipo. Mm, En la economía, cuando hay un proceso de inflación, no quiere decir que todos los precios suben al mismo ritmo. Hay precios que se disparan más, digamos que están por sobre el 6. Hay otros que se relegan y pegan un salto luego, eh, eh, y hay casos como el de la carne, que también, digamos, acompañado por una situación exógena, digamos, como es el tema de la sequía, hizo que se disparara y se mm, va a seguir disparando el sí. precio de la carne. Y pensemos que el precio de la carne, el rubro carne, tiene un peso casi del 9% en el índice. Esto es, y en particular la carne vacuna tiene un peso del 6,5% dentro del índice. Esto Sí. es, por cada 10% que aumenta en el mostrador el precio de la carne, aumenta en 0,65 puntos
el índice. O sea que es un componente importante de peso. O sea, más o menos todo esto explica en grandes rasgos, digamos, este salto del 5,1 Sí. que fue en diciembre al 6. Sí, ahora, Y eso sigue, digamos, ayer el porque gobierno anunció una rebaja, un aumento, un límite de 3,2% por mes hasta el 30 de junio. ¿Esto se cumple, es efectivo? eh, mira, para quienes somos ya grandes, Mm, hemos visto que estos acuerdos no de sirve. precio no funcionan. De hecho, lo que le tenés que sumar a esto es que, dada la escasez de dólares que hay, no se pudo consolidar un acuerdo entre los importadores, que muchos de ellos son quienes forman precios. Entonces, como no hay dólares, no se les permitió o no se les facilitó o no se les agilizó los permisos de importación, ¿sí? Entonces, no hubo como digamos, como que no se cumplió el trato. Esto Claro. era, yo te permito que vos importes, pero vos le pones cierto límite al aumento de tus precios. Como desde el gobierno no fue posible cumplir, porque todo el mundo sabe que, digamos, que estamos con esta situación de escasez de reservas, entonces los formadores de precios tampoco cumplieron con su parte, porque bueno, tiene cierta lógica. Sí. De hecho, mientras menos importemos, menos oferta hay, y eso también tiene un impacto, digamos, en precios. El acuerdo que se hizo ahora, te acordás que son básicamente de un conjunto de bienes donde algunos ni siquiera son básicos, porque no sé, una gaseosa, un vino, y son acuerdos que se hacen generalmente con los grandes mercados, digamos, con los supermercados, con los hiper. Y en los barrios y en zonas menos densas, digamos que la gente compra donde, en el mercadito del barrio, Claro. donde ahí no llega esto de los acuerdos. Después lo que uno ve es que muchas veces cuando vos vas a las góndolas hay una escasez de bienes y principalmente de estos bienes, digamos, donde supuestamente tienen esto que llaman precios justos, que tampoco sé, digamos, cómo se determina la justicia en este caso del precio. Claro. Entonces son cosas que no funcionan, pero ahí ya, digamos que entraríamos más en una parte más de política. De lo que se trata es de, tratemos de llegar, es muy de corto plazo, no hay un plan de estabilización, Mm. no existe ese plan. Ivana, ¿qué debería pasar? ¿Qué hay que hacer para frenar esta carrera desbocada de la inflación? Mira, no es tan fácil. La inflación es uno de los mayores males de la economía. Lo que uno tiene en principio es que achicar, o lo que vas a escuchar mucho es que hay una brecha cambiaria muy amplia que conspira, digamos, que redistribuye ingresos, digamos. Esto es, esta brecha es la diferencia entre el dólar, entre la cotización, digamos, el tipo de cambio oficial y todo el resto de los dólares que uno sabe que son los ilegales, el blue, llámalo como quiera, digamos. Esa brecha es muy amplia. Imagínate que uno hoy ve en su home banking que puede, no sé, acceder a un dólar de 189 pesos, 200 pesos, cuando el dólar blue está en 380, o sea, hay una brecha cambiaria muy amplia que hasta que no la cierres, eso conspira, porque hay una transferencia constante desde los importadores, desde los exportadores hacia los importadores. Después,
es el mismo gobierno el que vos, fíjate que cuando ves la cotización oficial, fíjate que todos los días sube unos centavitos, o sea, va acompañando a la inflación, va devaluando de a poquito. Y coincide casi con el ritmo mensual de la inflación. Después tenés sigue la emisión de los pesos, o sea, esto es así, mientras vos más tengas de algo, menos vale. Mientras más pesos sigas tirando de economía, imagínate que eso también tiene un impacto real, digamos, porque se traslada a precios. Claro. Entonces hay como caminos, si uno quiere, o haces una política de shock, o tratás de hacer todo así con parches gradualmente para que duela menos, pero en realidad duele mucho de cualquier forma, digamos, esto hoy duele mucho, digamos, sí. Parte de la cantidad de personas que están bajo la línea de la pobreza, sí, bueno, esto sigue acentuando cada vez más la pobreza en Argentina, porque uno sabe que quienes viven de un salario no tienen manera de escapar a la inflación, porque lo que no tenés es una capacidad de ahorro para que vos pongas a salvo tus pesos. Y aparte, en un país donde no tenés alternativas, por decir, bueno, bárbaro, suponete que tenga la fortuna y todos los meses tengo un excedente, ¿sí? Unos pesos que me sobran. ¿Dónde los pongo? No tengo a dónde ir. Entonces, nada, sí. Lo que no ves es una luz, digamos, sí, hay muy poca propuesta también que tiente a la gente, ¿no? Sí, y justamente estamos en año electoral donde que te van a decir es lo que uno quisiera escuchar. Estas crisis no se revierten en meses, no se revierten en un año, esto lleva tiempo. Y en una Argentina donde no tenemos planificación a largo plazo, porque vos fíjate que todo lo que te proponen es dentro del marco del periodo de gobierno. No, claro, y aparte si algo bueno se hizo en el gobierno anterior, este gobierno no lo continúa, entonces se discontinúan todas las medidas que se toman y estamos siempre empezando de nuevo, y no para mejor. Exactamente, pero bueno, acá cabe la reflexión, Carmen, de por ahí también, digo, ver qué nos pasa como sociedad, ¿no? Que repetimos siempre el mismo ciclo. Cuando uno estudia historia económica, te das cuenta que es como un ciclo. Vamos Exactamente. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hicieron? Cosa. No digo países de Europa, no digo países del primer mundo. ¿Cómo hicieron nuestros países vecinos? ¿Cómo hizo Chile? ¿Cómo hizo Uruguay? ¿Cómo hizo Brasil? Porque tienen una planificación estratégica de largo plazo, porque no son del corto plazo donde estamos viendo qué hacemos en estos 4 años, ver cómo salgo airioso para poder perpetuarme 2 periodos. Para que me reelijan, sí. Y convengamos que ha habido un deterioro social muy, muy importante. Y es cierto esa frase que mientras más ignorantes seamos es mucho más fácil manejarnos, claro. Exactamente. Habrá que despertar, y cuando miras las estadísticas, vos decís, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de chicos que no tienen acceso a la escolaridad? Entonces hay que replantearse un montón de cosas en serio. Y además el sistema educativo en crisis también. El sistema educativo en crisis hace rato. O sea que el panorama es bastante oscuro. Lo que pasa es que vos, fíjate que nadie en sus propuestas se sienta a formular reformas de fondo. Entonces siempre estamos, viste, como resolviendo las cuestiones superficiales, estamos haciendo parchecitos y nunca se trabaja con las cuestiones de fondo, desde un sistema tributario que es nefasto, desde el sistema educativo, o sea, hay un montón de cosas. Y el achicamiento del Estado que y nunca... el achicamiento del Estado, que la palabra ajustes parece ser la palabra que todo el mundo teme, y vos decís, no podés gastar más de lo que tenés, eso es así. Más cuando quien sostiene
digamos, quien genera la mayor parte de los ingresos del Estado es una clase trabajadora que va disminuyendo cada vez más en un país donde la informalidad roza el 50%, es una locura. Tal cual. Bien, espero, Ivana, que la próxima vez que charlemos haya una lucecita, por lo Ojalá. menos al final del túnel. Dale. Gracias, Comparto el deseo. Muchas gracias, buenas Muy tardes, amable. que estés Buenas tardes. bien.